Les saludo a todos los hermanos en el amor de Cristo, esperando que estén súper bien, que estén aquí. Y aquellos que nos están escuchando, también enviarles las más ricas bendiciones. Alonso, no sé si tienes acceso a tu teléfono. Aloncito, si puedes compartir el link de la transmisión por el grupo de WhatsApp de la iglesia, porque sabemos que hay hartos hermanos que por A, B, ese motivo no han podido estar aquí, partiendo por nuestro querido Pastor Marcos, que de hecho a él le tocaba predicar el día de hoy, pero no estaba en condiciones de salud y le tocó cuidar de su templo, ¿ya? Porque recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y a veces que debemos cuidarlo también y no ser tan tercos. También saludar a Raúl y familia, que, bueno, por temas de COVID, si bien es Raúl el que está diagnosticado, no sabemos cómo está su familia, saludarles, ahí están bien. A mi amada y querida esposa, la mujer más bella de este mundo, mi esposa Teresa, que está en la casa cuidando a Daniel. Y también saludar a nuestro querido Feñita, un hombre que, pucha, calladito, bajo perfil, pero con su testimonio ahí refleja al Señor a través del servicio, algo tan que a veces pasa tan desapercibido, pero pucha que se nota en el compartir cuando está a la mano el Feñita. No sé usted, pero se nota y agradecemos por ese matrimonio siervo. También saludar a nuestro querido Francisco, que está ahí en un proceso de recuperación. Esperemos que pueda en este momento, no lo esté interrumpiendo el kinesiólogo como el jueves, que no pudo estar en el estudio. Esperemos que esté escuchándonos también. También a Daniel y familia, que con su hijo le tocó ahí un poquitito complicado junto al Avero, pero Dios es bueno en todo tiempo y en todas estas personas que hemos nombrado y también en nuestras propias vidas, los que estamos acá. Si estamos acá en este momento, es porque Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno. Incluso en medio de la peor tormenta sale la luz de Cristo. Y hablábamos en esta canción, la última que cantó aquel grupo de músicos, se rescataba la majestad de nuestro Señor. Pero antes de ir al sermón propiamente tal, quisiera que inclináramos nuestros rostros en una señal de reverencia ante el gran Rey y Señor de señores e ir a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, en esta mañana, Señor, hemos venido ante usted, Señor, sin nada que ofrecer, Señor, porque usted lo dio todo por nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no es por mérito propio que estamos acá o te estamos escuchando a través de las redes, pero gracias, Señor. Gracias porque aquella sangre derramada en la cruz nos dio la calidad irrevocable e irrenunciable de ser llamados hijos suyos, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte que usted tome el control de nuestra vida, Señor. Que usted tome el control de nuestras emociones. Que abra nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, Señor. Para que podamos, Padre, recibir todo lo que usted el día de hoy nos quiera comunicar, Padre. Y que no nos contentemos con guardar esto como un tesoro bajo 7 llaves, sino que al contrario, que lo hagamos crecer primeramente en nuestras vidas y también para comunicar a los demás tus buenas nuevas, Señor, sobre todo en un mundo tan turbulento como el día de hoy. Y todo esto no lo pedimos a cualquier nombre, sino que lo pedimos
bajo el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén, Señor. Bueno, debíamos partir el domingo pasado con la serie de Marcos, pero comentarles que de aquí en adelante, más o menos por calendario hasta agosto puede ser, todos los domingos vamos a escuchar sermones en relación al Evangelio de Marcos. Y recordarles también, y con esto quiero motivarles a los que, si se lo perdió este jueves, está bien. Lamentablemente, por culpa de Adán, no deba, porque Adán tenía la responsabilidad, tenemos que trabajar. Entonces, se entiende, pero pueden poner el audio. El audio solamente, no quiero que se distraigan manejando, ¿ya? Bueno, vamos a ver la serie de Marcos, ¿ya? Y que justamente, a diferencia de otros evangelios, Marcos parte prácticamente, si uno ve desde el capítulo 1:1, el evangelio de Marcos parte primero con la finalización del ministerio de Juan Bautista, pero inmediatamente comenzamos a ver cómo se desarrolla el ministerio de Jesucristo. ¿Ya? ¿Qué característica más relevante es este rey que nosotros vamos a ver que llega a cambiar la historia de la humanidad? Como profesor de historia, uno ha podido ver miles de reyes desde la antigüedad, por ejemplo, Cleopatra o emperadores como Julio César, Marco Antonio. Si nos vamos más adelante, Enrique VIII, Luis XIV, o si nos vamos incluso a lo contemporáneo, el príncipe Carlos, que después de como 80.000 años que vivió la reina Isabel II, recién se vino a convertir en rey. Pero vemos que todos estos reyes, pequeños reyes, han sido reyes que no han impactado más allá del contexto local en el cual se desarrolló su reinado. Sin ir más lejos, Mauricio, ¿en qué año estamos? 2024. ¿Ya? ¿Y la arqueología cómo marca? ¿Antes de qué? ¿Y después de qué? Después de Cristo. No estamos en el 2024 o 3000 y tanto, después de Cleopatra, no. Después de Cristo. Después de este Mesías que lo cambió todo. Y este Mesías que venía no solamente con autoridad, no una autoridad y un ejercicio de la autoridad tan impactante, que no es una autoridad en la cual él la ejercía para servirse de los demás, para que los demás le rindieran pleitesía, sino que este Mesías que nosotros vamos a descubrir a lo largo del Evangelio de Marcos, es un Mesías que estuvo al servicio de los demás, a tal punto, que como lo vemos acá, derramó su sangre en la cruz, y gracias a este rey es que nosotros podemos estar el día de hoy aquí. Y como le diría nuestro querido apóstol Pablo, es una característica irrenunciable, irrevocable. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte tener este rey con autoridad y también un rey con propósito! Y si nosotros hacemos una analogía para los que vieron la coronación del príncipe Carlos, vemos que se hacían anuncios, los ingleses les gusta toda la parafernalia, hacían loza especial en relación a esta situación. Pero Juan Bautista, un pregonero humilde, el último profeta que tuvo la característica de ser contemporáneo
al Mesías, después de estos 400 años de silencio entre Malaquías hacia adelante, Juan Bautista, él, si ustedes ven el capítulo 1, versículo 2, él actúa como pregonero del que ha de venir. Literalmente, él estaba anunciando a través de su mensaje que el Mesías ya llegó. Piensen y deténganse solamente un momento. Después de 400 años, cuando ya uno dice, aquí ya fue, ya pasó, o como diríamos en buen chileno, ya pasó la vieja. Y que de repente, un profeta que más encima tenía pinta de ermitaño, ya, un profeta comience a pregonar que el Mesías llegó. Oye, uno se asustaría, es como, no alcancé a preparar nada, no hice almuerzo, nada, está tocando mi puerta, llegó el Mesías. No hice aseo, nada, el Mesías llegó. Y eso fue lo que hizo Juan Bautista. Empezó a decir, hey, el Mesías llegó, el Mesías llegó. Y si nosotros nos detenemos en lo que es Marcos, siguiendo el mismo capítulo 1, versículo 7 y 8, Marcos, capítulo 1, versículo 7 y 8, aquí ya se nos está anunciando a Jesús. Dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Wow. Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, ni siquiera soy digno de una costumbre que se hacía en la antigüedad, que era lavar los pies, de preocuparse del calzado a las personas. Ni siquiera eso, que era como considerado lo último, ni siquiera digno de hacer eso. Y después dice, yo la verdad os bautizo con agua, pero el que os bautizará, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El rey que había llegado en ese momento. Un rey que ni siquiera la persona que iba a estar cerca de él podía desatar sus calzados. Un rey con autoridad y un rey con un propósito. Entonces, vamos a hacer como una división y primero vamos a ver en qué consistía la autoridad de este rey. Este rey que llegó, primera característica de este rey con autoridad, era un Dios trino. Dios Padre, un rey que en él estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11, dice así, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y bautizado por Juan en el Jordán, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué cuadro más potente que en ese momento, a través de la paloma, se hace presente el Espíritu Santo y una voz, la voz de Dios, así como le hablaba a Moisés a través de la zarza, le habla a todo el pueblo ahí presente y les dice y les corrobora que en ese momento esa persona que está siendo bautizada no es un simple mortal como uno, sino que es el Hijo de Dios y tiene la autoridad, la misma autoridad
que el Hijo de Dios, o sea, que Dios mismo. Autoridad que lamentablemente en el día de hoy no siempre se reconoce y hay religiones que no lo reconocen. Ejemplo, testigos de Jehová, que no reconocen la divinidad de nuestro Jesucristo. Por eso que es importante estudiar la palabra. Y si la estudié una vez, como ahí estaban las chiquillas comentando el día jueves, volver 2, 3, 5, 6, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nunca se olvide de eso. ¿Ya? Entonces, un rey tirino con algo que se está acoplando, Feñita, porfa, gracias. Un rey con autoridad divina. ¿Ya? Segunda característica para nuestros queridos hermanos que les gusta anotar de este rey con autoridad. Autoridad sobre el pecado. ¿Sí? Mismo capítulo 1, versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, ¿ya? Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Pero aquí, en estos 40 días en el desierto, 40 días de ayuno, imagínense, a veces uno pasa 4 horas y ya deja la escoba cuando no ha comido después de 4 horas. No sé por qué me acordé del Renatito. Pero uno pasa un par de horas y se pone más genio. Todo él estuvo 40 días de ayuno, aguantando y siendo tentado por Satanás. Y no pecó, porque en él había autoridad. Si él no hubiese tenido autoridad sobre el pecado, anda a saber tú si habría terminado los 40 días de ayuno. Pero los terminó de manera recta, porque él era Dios y tenía autoridad sobre el pecado. Ya, entonces, segunda característica, un rey con autoridad sobre el pecado. Tercera característica, y que no es menor, su autoridad también se basó en que él formó su equipo de ministros, como puede ser en la actualidad. Él formó su equipo y no solamente los llamó, sino que también los capacitó. Esto lo podemos ver, ¿ya?, en Marcos capítulo 1, del 16 al 20. Dice, Marcos capítulo 1, del 16 al 20. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué autoridad más grande? Decir, hey, Wilito, hey, Mauricio, acompáñenme, vamos. Y ¡pum! Las personas no lo cuestionaron, se pararon y fueron inmediatamente. No cualquiera hace esa. Nuestras esposas nomás, que nos miran, nos dicen algo y uno ya sabe que es mejor hacerlo que cuestionar. De la misma forma, él vio, se fijó en estas personas, quizás la estuvo observando un par de horas, dijo, a él lo necesito. Y una autoridad de tan peso que, fíjense ustedes, dejaron todo, sus familias,
Pedro dejó hasta a su suegra, porque Pedro vivía con su suegra. Después lo vamos a ver más adelante. Lo dejaron todo por seguirlo a él. Qué privilegio ser parte de su equipo. Y para que una persona hubiese tenido esa capacidad de convocatoria, es porque había una autoridad que no se cuestiona. ¿Se dan cuenta? Entonces, una autoridad de un Dios trino sobre el pecado, una autoridad para formar equipo. Cuarta característica, una autoridad sobre los demonios. Fíjense bien, en el mismo capítulo 1, versículo 23 al 26, dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Cortita. Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué autoridad? O sea, simples palabras. Miró a esta persona, miróle a los espíritus que habían en él, y le dice: cállate. Mudo. Sal de él. Y salió. Y a mí me gusta mucho cuando la Biblia se resalta la autoridad de Dios, de Jesús, sobre los demonios. Podemos tomar otra historia, que también la hemos tocado en el club de Jesús, el endemoniado de Gadareno. Cuando se habla, cuando Jesús le pregunta: ¿y tú quién eres? Él dice: legión, porque somos muchos. Si tomamos esto en su contexto, cuando se habla de legión, se hacía referencia a las legiones romanas. Y una legión romana estaba compuesta entre 6.000 a 8.000 soldados. 6.000 a 8.000 soldados. Una sola persona dando una orden. Eso es autoridad. Una sola persona destruyendo un ejército de 6.000 a 8.000 soldados. Ejército que me imagino que han estado preparándose desde la caída del hombre, pero esa es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted esté pasando un problema, cuando usted esté en angustia, y que a veces es normal que nuestra propia angustia nos nubla la razón, nos nubla la fe, vuelva sobre este capítulo y vea la autoridad de Jesucristo. Quinta y última característica de esta autoridad: autoridad sobre enfermedades. Marcos capítulo 1, del 29 al 31. Jesús sanando a la suegra de Pedro. Dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida, Pedro por si acaso, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente dejó la fiebre y ella le servía. ¿Qué autoridad? Ni siquiera habló. La toma, la levanta, vamos. Hay un testimonio que a mí me recuerda, y cada vez que lo escucho hablar, porque es un testimonio viviente, que a mí me recuerda mucho esta fe. Es nuestro querido hermano Panchito. Hasta antes de la cirugía, que podía hablar todavía, porque ahora lo tiene el mudo,
Él entregado totalmente a la autoridad del Señor. Y sabiendo que esa autoridad es tal que lo que Él determinase sobre su vida iba a ser lo mejor. Y eso a mí me llena de fe, me llena de esperanza la autoridad de nuestro Señor, que tiene autoridad sobre todo. Tiene una jurisprudencia, como dirían los fiscales, una jurisprudencia total. Él, donde Él vaya y en el contexto que esté, es autoridad. Y vamos al propósito. El propósito lo vemos en Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, el propósito de este rey era que todo el mundo lo conociera. Y es la misma misión que nosotros recibimos. Desde el momento que dijimos: Señor, yo creo en ti. Señor, yo te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Si estoy diciendo que soy un siervo del Señor, porque lo estoy declarando a Él como mi Señor, debo cumplir entonces lo que nuestro Señor nos demanda, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y con esto vamos terminando. Fíjense bien ustedes, versículo 35 al 39 de Marcos 1. Versículo 35 al 39 dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. ¿Qué nos está diciendo el rey que vino con autoridad? Y con esto vamos terminando. Él nos está diciendo: hey, tú no te preocupes de tus enfermedades, no te preocupes si hay algo malo que te quiera hacer frente. No te preocupes si el maligno te quiere tentar. Ocúpate de confiar en mí, porque yo tengo autoridad sobre todo esto. Y lo que es urgente y relevante que tenemos que hacer es ir y predicar el Evangelio. Algunos van a decir: es que a mí me da vergüenza hablar. No hable, actúelo. Corta. No hable, actúelo. Para la gloria de Dios, el testimonio de nuestro hermano. Muy bajo perfil, pero él lo actúa sirviendo. Como nos contaba también una vez nuestro pastor Willy, cuando iba conduciendo. Testimoniar también y predicar al no reaccionar. En vez de lanzarle maldiciones, lanzarle bendiciones. Comerte la rabia y decir: paz, no importa, crúcese. El mundo convulsionado necesita de este rey. Necesita conocer la autoridad de este rey. Y necesita saber este Dios, quién es este Dios real, al cual nosotros el día de hoy estamos sirviendo. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a un momento de oración.
Padre amado, bendito Rey. Wow, bendito Rey. Gracias. Gracias, Señor, porque en su infinita autoridad, por sobre todas las cosas, un día usted llamó a nuestros corazones, Señor. Tocó a la puerta, Señor. Y fue por su gracia y misericordia que nosotros pudimos abrir esa puerta. Y el día de hoy nos estamos gozando, Señor. Padre, queremos pedirte perdón por todas aquellas ocasiones en que nos hemos olvidado que tú tienes una autoridad por sobre todas las cosas. Pero queremos darte las gracias, Padre, y pedirte también que a través de tu Espíritu Santo esto se esté recordando permanentemente a nuestros corazones y a nuestra vida, Señor. Para que, así como su Hijo Jesucristo llegó con un propósito, nosotros también podamos ser fortalecidos y así poder cumplir con este propósito de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Si en algún momento, Padre, nuestros brazos han decaído, o quizás en este momento nos sentimos sin ánimos, sin energía, o quizás hasta con temor, queremos pedirte, Padre, que a través de tu Espíritu Santo seamos fortalecidos, seamos renovados, Padre, para que podamos vivir tu Evangelio, vivir la verdad, y que los demás puedan conocer esta verdad también, puedan conocer esta gracia transformadora que eres tú, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y a los que nos están escuchando a través de las redes sociales, tanto en Chile como en el extranjero. Y queremos pedirte, Señor, que tu perfecta y santa voluntad se cumpla en cada una de las familias que conforman nuestra amada Iglesia Juan Bautista Calera de Tango. Y todo esto lo pedimos no en un nombre cualquiera, sino que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, Señor.